Iniciamos con la segunda etapa o módulo de nuestro proyecto de investigación en la modalidad de tipo cualitativo. Es la construcción del método y a lo largo de esta unidad estaremos desarrollando el tema procedimientos generales con estos subtemas. ¿Cómo va a ser la forma de nuestro muestreo? ¿Qué tendríamos que preparar para las fuentes y el lugar donde se van a recolectar los datos? ¿Cuál será el procedimiento general durante el trabajo de campo? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para la recolección de datos? ¿Cuáles serían esos instrumentos que tendremos que crear que están ligados a las técnicas? ¿Qué auxiliares en el trabajo de campo vamos a poder utilizar? ¿Y cuál será la corroboración de la estructura? Y en este caso vamos a hablar muy brevemente de la triangulación. Así entonces vamos a ver cómo sería el muestreo en una investigación bajo el método cualitativo. El tipo de muestreo estará en función de el tema, el asunto que deseamos saber. ¿Qué queremos saber? Por ejemplo, ¿queremos investigar sobre violencia de género? Bueno, entonces tendremos que definir el tipo de muestreo en función de los sujetos que tendrían que proporcionarnos información. Otro ejemplo sería la delincuencia juvenil. ¿Qué tan frecuente es el fenómeno que queremos estudiar? Esto tiene que ver también con el número de sujetos. Si acá hablábamos del tipo de sujetos, acá vamos a hablar del número de sujetos. Si es un fenómeno bastante raro, pues a lo mejor nuestra muestra constituirá solamente pocos sujetos para que entren en la investigación. Si es muy frecuente, pues a lo mejor vamos a tener una cantidad mayor de sujetos informantes. ¿Y qué capacidad técnica tiene nuestro equipo? Tenemos nosotros para hacer la investigación. Si estamos muy limitados, seguramente no podremos manejar un gran número de personas que nos aporten los datos que necesitamos para esclarecer los objetivos de nuestra investigación. ¿En qué momento vamos a pensar en el tipo de muestreo que estaremos utilizando? Si vamos a establecer desde el principio algunas categorías, es decir, antes de iniciar la investigación, ya tenemos pensadas algunas categorías como la violencia de género, pues entonces vamos a empezar inmediatamente con el tipo de muestreo que corresponda. Si es a posteriori, bueno, pues entonces esto nos va a permitir ir con el paso de la recogida de los datos ya en el trabajo de campo, ir construyendo nuestro muestreo. Así entonces, estos dos elementos me definen cuál es el momento en el que debo pensar e iniciar el muestreo. Y aquí solamente muestro algunos tipos de muestreo, por ejemplo, este de saturación de categorías, que consiste en recoger información de algunos sujetos hasta que las nuevas entrevistas o cuestionarios o el instrumento que se esté aplicando ya no aporten nada nuevo en relación con lo que yo quiero investigar. Se va saturando la información y entonces por muchas entrevistas, muchos cuestionarios que aplique, ya no obtengo una mayor riqueza en información y entonces detengo el muestreo. Este sería un tipo de muestreo. Otro es el de informantes clave. Mediante un sondeo inicial se determina cuáles sujetos pueden aportar información relacionada con el objetivo. Es decir, vamos primero a explorar quiénes son aquellos sujetos que tienen la mayor riqueza en cuanto a la información que necesitamos para no desplegar un esfuerzo que a lo mejor no es necesario
reuniendo a muchos informantes que no son clave. Bola de nieve. Un sujeto que sabe, que tiene información que a nosotros nos interesa, nos puede llevar a otro sujeto que posea más información, y con eso vamos a ir complementando el número de sujetos, y este tipo de muestreo se llama así, bola de nieve. El teórico. Se seleccionan sujetos que pueden aportar datos en función de una teoría que previamente nosotros hemos definido y que estamos buscando afirmar o comparar nuestros hallazgos con ella. Entonces, estos serían, entre otros muchos, los tipos de muestreo que aquí estamos sugiriendo para realizar nuestra investigación. Lugar y fuentes para recolectar la información. Bueno, por un lado tenemos el problema o situación problemática que afecta a unos sujetos, pero también tenemos que tener en mente los aspectos técnicos para recolectar esta información. ¿Qué aspectos técnicos son ellos? Uno es, desde luego, el lugar o el escenario donde se va a llevar a cabo la información. Dependerá del lugar de asentamiento de los sujetos. Un pueblo, una colonia, un barrio, una institución, una escuela, una fábrica, etcétera, serían los escenarios o el lugar para llevar a cabo la investigación. Depende del tema otra vez, depende de lo que queramos investigar. Luego tomar la muestra, como ya dijimos, dependerá de qué tipo de muestreo vamos a seleccionar, lo que también está influido otra vez por el tema, por la propia investigación, por nuestra intencionalidad. Otro aspecto es ya en sí la recolección de los datos. Aquí ya vamos a aplicar los instrumentos necesarios para que los sujetos que van a ser encuestados, entrevistados u observados vayan aportando los datos en los instrumentos correspondientes. Y desde luego hay que crear los instrumentos. Si yo he decidido que voy a utilizar un cuestionario, pues tengo que construir ese cuestionario de acuerdo pues a los estándares de construcción de los cuestionarios, o si voy a hacer una entrevista, pues voy a hacer una guía si es estructurada, o voy a hacer una lista de ideas en relación a cuando la entrevista es en profundidad o no estructurada. Entonces dependerá también de mis intenciones, del tema, de la finalidad de la investigación, cómo voy a ir creando los instrumentos. Entonces estos son aspectos que tengo que tener claros a la hora de entrar al trabajo de campo. ¿Cuál es el procedimiento general durante este trabajo de campo? Bueno, vamos aquí a recorrer este mapa. Vamos a ver que aquí empezamos y vamos en esta dirección. Primero, eligiendo los escenarios, preparándonos para llegar al escenario, yendo a hacer algunas entrevistas, una exploración, un tanteo, para ver dónde vamos a hacer la investigación. Vamos a seleccionar los sujetos, ya dijimos las técnicas de muestreo. Vamos a tratar de tener las mejores condiciones para que el estudio se lleve a cabo. Si se trata de entrevistas individuales, pues hay que elegir los lugares en las mejores condiciones. Si se trata de reuniones grupales, talleres, etcétera, pues hay que tener esas condiciones que nos permitan explorar esto que pretendemos investigar. Llevar a cabo la entrevista, llevar a cabo la encuesta, llevar a cabo la observación, estos no son más que formatos de instrumento que vamos a utilizar para pues llegar a obtener los datos. Hay que recolectar esos datos una vez que estemos aplicando todas o una o dos o muchas más que estas técnicas o instrumentos en la recolección de los datos. A través de ellas obtenemos esto. Procesamiento de los datos es organizarlos, es transcribirlos
Si hemos grabado en audio, pues hay que pasarlos al papel, hay que ordenarlos, hay que tenerlos presentables para una fase posterior que será la reducción de los datos y el análisis. Análisis de datos, bueno, este es un procedimiento que probablemente aquí sea muy temprano en aplicarlo, pero aquí hay que tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a permitir ir acercándonos a las conclusiones. La evaluación de la información, pues es también otro procedimiento ya muy al final del procedimiento general de la investigación. Y es muy importante mencionar que en cada paso puede haber un regreso a los pasos previos. A lo mejor encontramos algo que es de mayor interés, a lo mejor hay algo que no funcionó, a lo mejor hay algo que se nos ocurrió que pudiera funcionar mejor, entonces necesitamos reestructurar uno de los pasos previos o varios de los pasos previos, y esto en la investigación cualitativa es común y corriente para continuar con todo el procedimiento.